Hola, hola, buenos días a todos. Espero que estemos pasando un precioso domingo en casa. No nos queda de otra más que cuidarnos. Primero que nada, quisiera agradecerles a todos que estemos aquí juntos. Y es un privilegio para mí. Mi nombre es Yoshua Mizrahi. Espero que los que no me conocen aquí a sus órdenes. Es un privilegio para mí enorme poderles presentar a la Lerer Maya. ¿Y por qué le digo Lerer qué? Porque les tengo que contar que fue mi maestra de Yiddish, de Geschichte, en la Yiddish Schule, muchos años, y todos los que tuvimos el privilegio de ser sus alumnos, pues la recordamos con muchísimo cariño. Y cuando a mí me dijeron que tomar estas palabras para tomar unos minutos y platicar con Aler Maya, que es la estrella del día de hoy, pues me sentí súper halagado y la verdad es que es increíble estar aquí. Bueno, sin tanto preámbulo, con nosotros la Ler Maya, que nos va a platicar un poquito de su vida, de su historia, por qué fue Lerer, qué hace en la comunidad, toda su trayectoria. Y la verdad es que tenemos poco tiempo, entonces ya dejo de hablar. Lerer, qué buenos días, Buenas bienvenida, tardes. bienvenida, buenas tardes, espero que estés todo bien de salud, que estemos cuidándonos, lo principal en estos momentos complicados. Pero Claro, te tengo la primer pregunta que hacerte y ya te dejo platicar. sí. Platícanos un poquito, Lerer, que hace pocos años, ¿cómo llegaste a México? ¿Dónde naciste? ¿Qué pasaba en esos momentos cuando tú llegaste a este país? ¿Cómo era México? ¿Cómo era tu familia? Platícanos un poquito para conocerte de esos inicios de hace unos años cuando tuviste la oportunidad de llegar a este país. Mira, tengo que empezar por decirte que mis papás, mi mamá y mi papá, eran jóvenes bundistas en Polonia, es decir, socialistas judíos, juventud que luchaba por los derechos de los trabajadores. Y en un momento dado de su vida, mi papá tuvo que salir de Polonia porque si no iba a ir a la cárcel. Es decir, no era muy legal ser bundista y mucho menos luchar por los derechos de los trabajadores. Un poco tiempo después, trajo a mi mamá a París, lo cual también era algo fuera de serie en aquella época, y lo platico porque para que entiendan qué tipo de educación recibí yo. Es decir, fue una educación eh, liberal, que tenía muy poco que ver con cuestiones religiosas, porque pues los socialistas estaban en contra. Entonces yo recibí una educación muy diferente a muchos de mis compañeros, más bien a la mayoría de mis compañeros. Mis papás estaban sumamente politizados y en 1936 recibieron papeles de un amigo de aquí de México para viajar a México. La situación en Europa ya era bastante tensa, ya estaba Hitler en el poder y mis padres decidieron que van a aprovechar los papeles y van a salir de Europa. Yo personalmente nací en Francia y en 1931, ya voy a cumplir 90 años, y fui hija única. Eh, Todo esto va combinado con una gran tragedia en la familia, que no tiene aquí caso platicar de eso, pero
llegamos en septiembre de 1936 a México en un barco potrero del llano. Wow. Que, digo, como casualidad, ¿no? No sé ni cómo llamarlo. Fue hundido por los alemanes el 13 de mayo y es el día de mi cumpleaños. Más alto, Lerke. Los alemanes hundieron el barco y digo, para mis papás significó mucho y me lo transmitieron. Bueno, el caso es que llegamos a México, había todo un grupo aquí de bundistas que no eran activistas bundistas. Nunca, nunca existió aquí en México verdaderamente un partido bundista. Es decir, todos los que llegaron, ninguno fue trabajador. Todos llegaron acá y se dedicaron al comercio. Y así es que un grupo bundista como el que existía en Europa, aquí jamás existió. Nada más como detalle curioso para que se den cuenta de lo que era mi papá. Cuando llegaron los papeles de México, mi papá tenía que ir a la Embajada de México en París a recoger los papeles y pidió hablar con el embajador y le pidió al embajador que por favor le entregara todo el material, historia, geografía, cultura, todo lo que tuviera acerca de México, porque él quería llegar sabiendo a dónde va. Oh. Pobre embajador, según mi papá, por más que buscó, no encontró nada en la embajada. Lo único que encontró fue la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Uf. Y le entregó una copia a mi papá. Y si ustedes han leído la Constitución, y conste que yo la estudié en la escuela, es una de las constituciones más adelantadas. Y a pesar de que yo tenía 5 años, es una escena que no se me quita, que no la puedo olvidar. Mi papá diciéndole a mi mamá, Rifkele, vamos al paraíso. Wow. Por lo que estamos luchando aquí en Europa para el trabajador, ya lo tienen en México. Mira, y le empezó a leer en francés la Ley Federal de Trabajo. Ay, Ustedes la leen, pues sí es de las más adelantadas del mundo. Miren, mira Joshua, uno de los recuerdos que tengo fijos es la llegada a México en el barco. Me imagino que llegaron a Veracruz. Claro, llegamos a Veracruz. ¿Cómo fue esa llegada? A ver, está increíble que nos platiques. Mira, mi papá bajó corriendo, vio a la gente en Veracruz. Imagínate lo que vio. Lo que más me platicaba mi papá, por eso nunca lo olvidé, es que no lo podía creer, que vio a un policía descalzo. Ay, ve. Vestido de policía. ¿Cómo podía estar descalzo en un país que tenía las leyes que él se había aprendido? Y volvió a subir al barco y le dijo al capitán, nosotros vamos a México.
esto no es México. El capitán le dijo, esto es México y más vale que se baje. Son recuerdos que los tengo porque mi papá platicaba mucho de eso. Oye, Lerer, que una pregunta. Sí. Esos primeros años cuando llegaron a Veracruz, ¿qué hacía una familia judía, budista? Llegaba a un país nuevo, con un idioma nuevo. Me imagino que ustedes hablaban en yiddish, corrígeme si estoy equivocado, que hablaban en yiddish. ¿Cómo era esa integración? ¿Iban y buscaban a familias del Yishuv o ya tenían a alguien que estaba, que los recibía? ¿Cómo era esa? Había un grupo de gente, de veras, que estaba en Veracruz esperando a los judíos que venían de Europa para Wow, ayudarles en todo, sobre todo en las cuestiones legales. Casi claro. no recuerdo nada de Veracruz, pero sí es un hecho que llegamos y luego nos trajeron a México. Ahora, nosotros no teníamos visa de vivir en México. Ok, La que nos habían mandado era para venir a trabajar. Mi papá venía a trabajar para el señor Krumholz. ok. Ninguno se conocía. El señor Krumholz firmaba papeles y resulta que cientos de judíos vinieron a trabajar para él. Para el señor Krumholz, claro. Jamás, yo después tuve compañeros en la escuela, Gadi Krumholz, que eran, o hijos o sobrinos o de este señor, y yo creo que una gran cantidad de gente que llegó a México le tenía que estar agradecido A al esta señor persona. Krumholz por el solo hecho de firmar. Eso sí, mi papá, si el señor Krumholz por alguna razón le mandaba algún mensaje o algo de que fuera a su tienda, que entonces estaba en la calle de Tacuba, en el centro, inmediatamente tenía que ir, porque Claro. quería decir que había un inspector o que algo legal y bueno, mi papá tenía que ir. Pero de ahí en fuera no había ninguna relación con el Oye, señor Humboldt, sí. señor, oye, Lerer, y una pregunta, ¿dónde estudiaste? ¿Cómo empezó? Porque finalmente creo que gran parte de la comunidad te conocemos, te queremos, te estimamos, porque finalmente para muchos fuiste nuestra Lererke y nos enseñaste el Yiddish y nos enseñaste a querer al Yiddish. Mi pregunta es esta, ¿dónde estudiaste? ¿Cuándo empezó ese amor al Yiddish, al judaísmo, a la cultura y a todo lo que hoy sabemos un poco de ti? Al preguntarme cuándo empezó mi amor al judaísmo y al yiddish y eso, desde que nací. Eso es una cosa, estoy completamente ligada. Soy de origen judío, orgullosa de serlo. Mi idioma materno es el yiddish. Y mira, mi primera escuela fue una escuela de gobierno. Ok, Fui al Colegio de la Revolución, que está allí donde acaba la calle de Bucareli, creo que Cuauhtémoc. Es una escuela preciosa en la que la verdad fui sumamente feliz. Mi primero de primaria lo recuerdo, de veras, con mucho, mucho cariño. Cada viernes, yo no sé si sigue esa costumbre o no, pero cada viernes era obligatorio
que todos los alumnos nos bañábamos en las regaderas de la escuela, porque cantidad de los alumnos ni siquiera tenían regadera en la casa. Hoy ve. Cada viernes, y me acuerdo que yo le decía a mi mamá pero yo, ¿por qué me tengo que bañar si me baño aquí en la... Y decía mi mamá, vas al colegio, haces lo que todos los alumnos. Eres parte activa de ese grupo. Y cada viernes, las mujeres por un lado, los hombres por otro, lógico, pero nos bañábamos allí en la escuela. Y te quiero decir que vivíamos en el centro, lógico, y cada año nos cambiábamos de casa, porque Ok. mis papás tenían pánico de que alguien en la vecindad se diera cuenta de que mis papás trabajaban en la casa. Y si se daban Mm, cuenta, se suponía que trabajaban para el señor Krumholtz. claro, y no trabajaban para el señor Krumholtz, correcto. Y mi papá cortaba chamarras de piel, mi mamá las cosía, y cuando había 6 chamarras, mi papá salía a la calle a Y las venderlas, ven- mientras mi mamá se quedaba cosiendo otras 6 que ya había cortado mi papá. Entonces el portero, los vecinos, pues veían que mi papá salía con las chamarras, y cada año nos cambiábamos de casa por el miedo de que fueran a decir que trabaja en la casa, y bueno, pues nos hubieran dado el 33, pero de inmediato. ¿Cómo Es, empezó, Lerer, que cómo empezó la relación tuya con, a ver, platícanos un poquito más adelante, porque nos podemos quedar horas aquí. ¿Cómo sí, empezó la relación cuando tú decidiste ser maestra o por qué decidiste ser maestra? ¿Ya existía la Yiddish Schule? ¿No existía la Yiddish Schule? no, ¿Cómo era? mira, Porque tú estudiaste primero, me estás diciendo, una escuela de gobierno, sí, y luego tuviste oportunidad de estudiar en una escuela judía o no. A ver, platícanos un poquito. mira, mientras yo estudiaba en el Colegio de la Revolución, mi papá entró de voluntario al patronato de la Yiddish. Ok. Y en una de las juntas que hubo, un señor Gutberg, por cierto que tengo muy buen recuerdo de él, le preguntó a mi papá cuántos hijos tiene en la escuela. Y mi papá le dijo, ninguno. ¿Cómo ninguno? No, dice, solo tengo una hija y va a escuela de gobierno. ¿Y qué diablos haces tú aquí en el patronato de la Yiddish? Ah, no, dice, porque me interesa mucho la educación judía, la educación en Yiddish. Pero el señor Gutenberg no entendía por qué yo estoy en una escuela de gobierno y mi papá está trabajando en el patronato. Entonces, pero ¿por qué no está tu hija aquí? Pues, porque no puedo pagar. ¿Qué? ¿Cuánto puedes pagar? Pues, para como estamos ahorita, pues 10 pesos al mes. El año que entra tu hija viene a la Yiddish. Y así entré a la Yiddish. Y toda la primaria tuve un maestro maravilloso que se llamó Bayón, el Letter Label Bayón, Sí. maravilloso. Y secundaria estudié en la Yiddish y no había todavía prepa. En la Yiddish cuando yo terminé, la abrieron un año después, pero yo ya estaba estudiando en la Universidad Femenina en Ciencias Químicas, porque yo iba a ser química farmacobióloga, porque
me encantaba el maestro Hugo, mi maestro de química, y esa era la carrera que yo quería. Hice mi primer año en la UNAM, en ciencias químicas, y luego me casé. Y era muy mal visto entonces, pero muy mal visto, que una señora casada fuera a estudiar una carrera. Una señora casada se dedica a su casa y a sus hijos. Cuando mis dos hijos mayores se fueron a la escuela y se fueron al nuevo colegio israelita, allí fue donde estudiaron, yo platiqué con mi marido y le dije, ¿sabes qué? Me aburro tremendamente en la casa. No soporto. No nací para cocinar y para estar en las cosas del hogar. Y me dijo, haz lo que quieras. Le dije, quiero ir a estudiar. Pero ya no quiero ir a estudiar de química. Quiero entrar a filosofía y letras. Y me fui a la UNAM y me dijeron que tenía yo que hacer otra vez la prepa. Y dije, no. Porque había yo hecho ciencias químicas y ahorita quería yo filosofía y letras. Dije, no. Entonces me puse a pensar, ¿qué tal si uso mi Yiddish, si aprovecho que Yiddish es mi Mameloshen, es mi idioma materno? Materno. Y me metí al seminario. Nunca creí que iba yo a terminar de maestra. Yo entré al seminario para realizarme, para estar ocupada, para, no sé, para mi propia Sí, satisfacción. porque era tu vocación, tú querías estudiar, no querías estar todo el tiempo en la casa. Oye, Lerer, que te mandan saludos de Israel, tu nieto Ilan, que nos está viendo. Ay, Entonces, mándale un beso desde México, dile que lo quieres, que lo... Le mando un beso totote. Y No. entonces te digo, cuando llevaba yo 2 años en el seminario, el profesor Golomb me mandó llamar para que diera yo clases en la Naye. 4 años trabajé en el nuevo colegio israelita. Luego hubo todo un pleito en el nuevo colegio israelita. Salieron del colegio del nuevo colegio israelita, salieron los Golomb, Maisel, personalidades que dedicaron su vida a la enseñanza, y yo. Entonces dije yo, ¿y ahora ¿Y qué hago? no? ¿Qué hiciste? Cuéntanos un poquito. El profesor Joseph Rothenberg, budista de Hueso Colorado, y que siempre se preocupó por que tuviéramos un sindicato de maestros de Yiddish, y bla, 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 bla. Él revolvió cielo, tierra y mar para que yo consiguiera trabajo. Y ni más ni menos conseguí trabajo en la escuela Yavne, en la escuela religiosa. Trabajé allí 12 años y cuando llegó el profesor Barilka a la Yavne, pues no me entendí muy bien con él. Tuve un par de años que trabajé menos horas en la Yavne y entonces Jackie Guzik, que era morá en la Yiddish, me dijo que me invitó a la Yiddish a trabajar. Era Rami Zohar, el director. Y de allí para el Real. Poco a poco me dediqué más a la Yiddish y empecé a trabajar tiempo completo. Me apasioné por el trabajo, la verdad. Oye, Lerer, que platícanos
de tus alumnos, platícanos de alguna anécdota que tuviste en la escuela, Mira, platícanos, ¿qué más quisiéramos saber de nuestra Lerke? ¿Cómo fue? Porque fueron muchos, muchos años. Yo fui tu alumno, muchos que estamos aquí oyéndote fuimos tus alumnos. ¿Cómo? Platícanos un poquito. mira, yo trataba de tener con mis alumnos una relación humana. Es decir, cuando yo entraba el primer día de clases, no sé si tú lo recuerdes, pero mi primera plática en un grupo nuevo, todo en yiddish, Bueno, todo eso sí me acuerdo que no nos hablabas ni una palabra en español, me acuerdo en perfecto. español, pero les hacía varias advertencias. Advertencia número 1, que nadie entre al salón masticando chicle, porque era, y se los decía, era mi problema, necesito ir con un psiquiatra, pero no soporto verlos masticar como si fueran vacas. No lo soporto. Entonces, la primera vez les voy a decir, sáquenlo y péguenlo donde quieran. La segunda, se los voy a pegar en la nariz. Ay, güey. Y si vuelven a entrar, se los pego en la cabeza, en tal forma que los tengan que rapar para quitarles el chicle de la cabeza. Nunca pasé de 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 la la, nariz. pero y luego les explicaba yo la importancia que tenía para mí el yiddish, la cultura yiddish, el pueblo yiddish. Es decir, la primera clase era de conocerse. Y ya después de allí para el Real. Lerer, que, a ver, platícanos un poquito de ti, el Yiddish, ese vínculo, porque, ¿por qué tú consideras o sigues considerando que el Yiddish fue y es una lengua muy importante para el pueblo judío? ¿Qué significa para ti? Obviamente hoy estamos con una, digamos, época en donde ya no se enseña el Yiddish como se enseñaba antes, pero explícanos un poquito porque todos los que nacimos, incluyéndome yo, mi Bobe, mi Zeide, hablaban Yiddish en su casa, era su idioma materno, yo me acuerdo que ellos hablaban en Yiddish y siempre me decían que no, que todo Yehudí tenía que hablar Yiddish, que era el idioma que teníamos que hablar. Entonces, platícanos un poquito de esto. Mira, no cabe ninguna duda de que fue creado en Yiddish una cultura judía extraordinaria, desde escritores, eh, eh, todo es una riqueza del Yiddish. Desafortunadamente, como pasó con el judaísmo, como pasó con el ladino, la diferencia entre el ladino y el yiddish es que los sefaradíes dejaron de luchar por el judaísmo más rápido que nosotros. Yo creo que la cuestión del holocausto y todas las víctimas. Mira, ayer vi un programa en Zoom en el que cantaron Sag nicht keinmal, als du gehst dem letzten Weg. Sí. El himno Eh, de los partisaner y del levantamiento del gueto de del Varsovia. gueto de Varsovia, correcto. No lograba yo escuchar bien si lo estaban cantando en yiddish o en hebreo. Pero llegó un momento en que me enfurecí tanto aquí sentada que le hablé a Isaac y le pregunté en qué idioma lo están cantando. Porque este himno es para cantarse en yiddish. Fue escrito en yiddish, fue Claro. todo conectado con el yiddish y el levantamiento del gueto de Varsovia tiene
que ver con el idioma yiddish. Yo sé que es un proceso natural. Los judíos tenemos buena costumbre, mala costumbre. Ustedes, los jóvenes, decídanlo, de hablar el idioma del país en donde vivimos. Y se nos olvida esa riqueza cultural que significan los idiomas que No, hablamos en la oye, diáspora. oye, Lerer, que y la literatura, ¿no? ¿Quién no se acuerda de Teve de Milchiker? ¿Quién no se acuerda de Mishpoche Karnowski? Que además tuvimos el privilegio de leerlo y de estudiarlo en yiddish. Yo me acuerdo que lo estudiábamos en yiddish, no lo estudiábamos en una traducción en español, ni nada. Si ustedes lo leían en español, no sé, porque la Mishpoche Karnowski, la familia Karnowski, yo sé de muchos que lo estudiaban, que lo leían en español, pero en el momento que estaban ya conmigo, Era en todo yiddish. se hacía en yiddish. Ahora, Yo me hacía la taruga, que no sé qué yo te tengo que confesar, que yo me acuerdo que yo me sentaba con mi bobe en su casa, que en paz descanse, a leerlo en yiddish, y ella me acuerdo que se le salían las lágrimas de qué bonito era, porque estaba, imagínate que su nieto estaba leyendo en yiddish, entonces qué bonito todo esto, ¿no? Claro. Ahora, una pregunta, Lerer, o más bien que nos cuentes un poquito. Yo me acuerdo que cuando empezó el movimiento de la Marcha de la Vida, Sí. por ahí de los 80 altos, y que tuvimos la oportunidad, yo en este caso iba yo en prepa, y tuvimos la oportunidad de que de la Yiddish fuéramos un grupo importante a la Marcha de la Vida, que fue la primera marcha, si no me equivoco, en 1990. De estudiantes, jóvenes. Correcto, de estudiantes, pero me acuerdo que tú fuiste nuestra líder que fue con nosotros y que nos enseñaste mucho allá. Platícanos si fue la única vez que fuiste, qué te acuerdas de esos momentos, qué legado le dejaste a tus alumnos, porque el hecho de regresar a Europa y en un viaje en donde pues íbamos a visitar los lugares, los campos, etcétera, y con gente joven que afortunadamente habíamos tenido la oportunidad de crecer en México, pues ¿cómo fue ese choque para ti siendo tú una persona que vino de Europa, te estableciste, tuviste toda esta historia? A ver, platícanos un poquito, eso que se hace muy interesante. Yo ya había regresado antes a Europa, pero nunca se me había ocurrido ir a los campos. Cuando Mimi Berger, que era la directora, me llamó y me dijo que las escuelas van a ir, bla, 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 bla. Yo llegué a la casa y me acuerdo que le comenté a mi marido, nada más quiero aclararte, mi marido llegó a México en 1938, directo de Polonia. Quiere decir, se salvó en una tablita. Hijo de bundistas también. Cuando yo le dije a mi marido, me voy a ir a la Marcha de la Vida con mis alumnos, voy a ir a Polonia, reaccionó de una manera sumamente violenta a ese mendigo país antisemitas. Y le tomó 48 horas, un par de días, venir y decirme que lo disculpe, que yo voy en otro plan. Él personalmente no vuelve a poner un pie en Polonia por los recuerdos que traía. Yo sabía cuál era la situación en Polonia. Finalmente soy maestra de historia. Sé de todo lo que pasó. En fin, llevar a jóvenes a que vean los campos de concentración, que para mí también era una novedad. Digo, igual que ustedes no sabían lo que vamos a encontrar, yo tampoco lo sabía.
pero yo estaba empapada en la historia y yo sabía lo que había sucedido allí. Sabía que mis abuelos murieron en Auschwitz y mi tía, pero es decir, yo iba con una carga diferente que ustedes. El caso es, para mí fue sumamente doloroso, pero yo lo sentía que era una misión con la que tengo que cumplir, así como pienso hasta la fecha que es sumamente importante transmitirle a la juventud todo lo que sucedió, no para venganza, sino para educar a que no vuelva a suceder en el mundo Claro. una cosa así. Mira, te voy a contar, bueno, voy a ser un poco discreta, no me acuerdo si fue de Monte Sinaí o de Maguen David, iba un grupo muy, muy pequeño de alumnos. El grupo más grande éramos nosotros. Nosotros de la Yiddish. Maguen David y Monte Sinaí eran poquititos. Y un día se me acercó una chica y me dijo, Lerer, que habría modo de que nos juntáramos con tu grupo para oír tus explicaciones que das y todo eso. Y le dije, desgraciadamente no lo pueden hacer. Yo solo hablo en Yiddish. Entonces, no me van a entender. Entonces me dijo esta chica, mira, ¿te parece que en la noche, a las 10 de la noche, cuando todos ya se fueron a dormir, te juntaras con nuestro grupo? No me acuerdo si era Monte Sinaí o Maguen David, te juntaras con nosotros y nos explicaras y nos platicaras y nos dijeras. Les dije, encantada. Y así fue. Todas las noches me juntaba yo con ellos. Increíble. Oye, Lerer, que si quisieras contarnos cuál, hoy que ya obviamente hace años que ya no das clase o no sé hace cuánto que no das clase, cuando estás en el deportivo, cuando estás obviamente en momentos que podamos salir, etcétera, te encuentras a tus alumnos. Me imagino que te has encontrado alumnos en todos lados, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál es ese legado o cuál es ese que tú consideras que haya sido lo que más le has dejado a quién sabe cuántos alumnos que pasamos por tus aulas y por tus enseñanzas? Mira, creo que esa pregunta la puedes contestar mejor tú que yo. Digo, porque ustedes recibieron, y tú sabes lo que recibiste, lo que te Obvio. costó y lo que vale lo que recibiste. Yo solo puedo decir que el hecho de haber sido Lererke y de haber podido transmitir amor al judaísmo, respeto al ser humano, si yo pude poner un granito de arena, así, un poquitito, en la conciencia de los que fueron mis alumnos, me doy por bien pagada. Para mí es más lo que les transmití. Nunca lo hice por dinero. Mira, parece que estoy viendo a mi suegra cuando entré al seminar y que se acercó y me dijo, Maya, haces mal. Deberías de irte a la fábrica con tu marido, con Gil, tú administrar la fábrica
y él que venda y que la maneje, pero porque jamás van a hacer dinero. Mi hijo es muy mal administrador. Y cuando llegué con mi marido, le dije, oye, tu mamá dice que me vaya contigo. No, dice 24 horas al día. Estar tú viendo. No, 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 no. Además, tu cara de felicidad cuando llegas de la escuela vale más que el dinero que pudiéramos hacer. Oye, Leder, que ya se nos está yendo el tiempo. Tenemos que empezar a concluir. La verdad es que nos podemos quedar aquí horas y horas y horas platicando. Una última pregunta que yo te quisiera hacer es, esta plática es para conocerte más. Sí. ¿Cómo quisieras tú quién es la Leder Quemaya? ¿Quién es la Leder Quemaya? Rápido, en 2, 3 palabras, para que te vayas despidiendo de toda la gente que está aquí. ¿Quién es la Leder Quemaya? Hasta 120 que tengamos siempre, que te veamos sana, con esa energía, con esas ganas, y Gracias. que siempre que te veamos nos sigas enseñando. Mira, la Leder Quemaya es una mujer común y corriente, como todas las demás personas. Ni soy más, ni soy menos. Simplemente tuve mucha suerte en mi vida. Tuve unos padres que me dieron educación. Tuve unos padres que nunca me permitieron, nunca, sentirme superior a nadie, sino solo a agradecer lo que la vida me dio. Tuve muy buena vida, tuve un muy buen marido, tengo unos hijos maravillosos los tres. Espero haberles inculcado lo que mis padres me inculcaron a mí, y de veras, yo siento, bueno, vamos a decirlo así, que soy un buen ser humano, que siempre traté de evitar rebajar a otras personas. No soy superior a nadie, simplemente tuve más suerte que otros, tuve la oportunidad de una educación, de una muy buena vida, lo que sea de cada quien, claro, con sus altibajos, con sus pequeñas cosas que te hacen apreciar mejor lo bueno, pero no soy nada especial. Simplemente soy un buen, o trato de ser un buen ser humano que respeta a su prójimo como ser humano. Leder, que es un privilegio. Yo creo que nos acabas de decir la traducción de Menschkeit. Creo Sí. que tú me entiendes lo que digo. Y a mí me acuerdo que mi Bobby Miseide me decía, no importa, pero tienes que ser siempre un Mensch. Exacto. Y hay que ser un Mensch, y hay que tener hijos Menschen, y tenemos que siempre ser buenas gentes, agradecer lo que tenemos, y tú eres un ejemplo a seguir. Tengo que terminar la plática, Leder, que me da mucho. Me queda mucho que platicar. Pues bueno, pero horas y horas. Sí. Pero la verdad es que a todos y los que estamos nos has dejado pues muchísimo a nuestras vidas. Yo soy uno y te tengo que decir que aquí en el chat tengo muchísima gente que dice mi Leder, qué padre, qué bonito verla, no me acuerdo. Entonces eso la verdad es que es reconfortante, te tienes que sentir orgullosa, y la verdad es un privilegio para el deportivo tener gente activa como tú, gente que está siempre con energía, con ganas de seguir, y la verdad es que todos. Quisiera yo estar en el deportivo. Pues sí, mira, si Dios quiere, ya vamos a regresar. Yo quiero que hay que pensar que vamos a regresar rápidos todos al deporte.
porque es algo increíble que tenemos como comunidad y Sí, ojalá mañana nos podamos ver ahí en el Deportivo. ojalá, ojalá, Ojalá. sí. Lerke, te mando un abrazo. Siento que se me quedó mucho, mucho que decirles. Es decir, quisiera yo seguir hablando y hablando y hablando, pero es que me gusta hablar. No, y te digo una cosa, seguramente son horas y horas y horas. Yo voy a pedir que en el Deportivo nos den una segunda plática, ¿te parece? Pues súper de acuerdo. A ver si nos dan una segunda plática, porque hay muchísimo que platicar. Sí, de Leer veras, que te mando. muchas, muchas gracias por esta oportunidad que tuve para poder hablar, no sé con cuánta gente, pero de veras, el mensaje que estoy mandando, no quisiera que entrara por un oído y saliera por el otro. No hay nada como el respeto mutuo entre los seres humanos. Señores, señoras, muchachos, jóvenes, el respeto a los derechos humanos, sea quien sea, son sagrados. Tenemos, de veras, quisiera que este mensaje se los paso a ustedes y pásenlo ustedes al futuro. Ustedes son ahorita los educadores. Tienen que luchar. No se queden callados ante el racismo ni ante la discriminación. No importa a quién se discrimine, no importa a quién se ofenda. Luchen por el respeto mutuo. Por favor, es lo que quisiera transmitirle a los jóvenes. Es muy importante en este mundo que estamos viviendo ahora. Es el mensaje más importante. Tenemos que luchar por los derechos humanos. Todos tenemos derechos y obligaciones. Y una de las obligaciones es luchar contra el racismo, contra los mensajes de odio. No hay seres superiores. Que eso quede bien claro. Existen gente buena y mala. Y a los malos hay que detenerlos porque causan daño. Ese es el mensaje que quisiera yo transmitir. Un gran mensaje, Lerer, que nuevamente te mando un abrazo. Muchas Seamos mensch, sigamos educando a nuestros hijos, a nuestros nietos en el camino del bien. Y gracias. si Dios quiere en esta preciosa comunidad y sigamos como viviendo como judíos y pensando y siempre agradeciendo de ser lo que somos. Y le agradezco al Deportivo todo lo que hace por nosotros, que es una labor maravillosa, y te agradezco a ti por la oportunidad que me dijiste de decir. Al contrario, el Deportivo se siente agradecido y privilegiado de tener gente como tú, que tenemos la oportunidad de escucharla, de vivirla, de sentirla, y como tú dices, si Dios quiere, mañana en el Depor de manera presencial. Ojalá nos los permita la salud y la situación y que sigamos para adelante. Lerer, que te mando un abrazo, un beso desde aquí. Von dein Neuling Gott oyen. A ver si es cierto que nos escucha. Así es. Te Okay. mando un abrazo y muchísimas gracias por tu tiempo, Lererke. No, gracias a ustedes por darme esa oportunidad. Chao. Chao.